Ejercicio número E. Al final tuve que cortar el video porque me había equivocado en algo. En algo sencillo en realidad, pero prefiero explicarlo de nuevo para que sea más claro. Entonces teníamos la integral de 1 dividido en x más seno cuadrado de x en dx. ¿Ya? Entonces vamos a notar que mi función en mi intervalo de 1 a infinito va a ser sí o sí positiva. ¿Ya? Sí, va a ser sí o sí positiva. Entonces notamos que x pertenece a de 1 hasta infinito y decir que f de x es mayor a 0 siempre en ese intervalo. ¿Ya? Entonces acá hay algo súper interesante que decir, porque ¿cómo nosotros podemos afirmar eso? Y ahí es donde nos tenemos que remitir al comportamiento del seno, por ejemplo. Nosotros sabemos que nuestra función seno se comporta de esta forma. ¿Sí? Mi función seno. Pero mi función seno al cuadrado, tiene un comportamiento parecido, pero se come todos los negativos y me quedarían puro como montañitas, seno cuadrado. Entonces no hay parte negativa en esta zona. Por lo tanto, la única forma, por ejemplo, de que esto pudiera ser negativo, si es que fuera x más seno, por ejemplo, mi función, es estar desde 0 a 1. ¿Ya? Pero nosotros no estamos de 0 a 1 y además mi seno es cuadrado. Así que es imposible que toda mi función sea negativa en el intervalo donde estamos trabajando. ¿Ya? Súper importante esta cosa del seno cuadrado. ¿Por qué? Porque si por ejemplo nosotros tenemos una función seno de x dentro de una integral multiplicada por cualquier otra cosa, ya demos el caso típico. Seno de x multiplicado por un Euler a la menos x en dx. Este es el caso típico. Nosotros tenemos que mi función seno de x es cíclica, tiene partes negativas. Mi función exponencial menos exponencial va así, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa es que nosotros no podemos atacar este problema con criterios de convergencia. Por lo tanto, lo que se hace en este caso es decir que vamos a trabajar el valor absoluto de mi función, haciendo que todas estas lagunitas de acá se transformen en montañas. Y si esto converge, significa que converge absolutamente. Entonces, siempre que tengan, por ejemplo, funciones cíclicas o funciones negativas, ustedes pueden trabajarlas con valor absoluto y si es que llegan a que convergen, dicen que convergen absolutamente. ¿Ya? Bueno, esta función de acá podríamos intentar acotarla. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, o nosotros conocemos una cota del seno cuadrado. Nosotros sabemos que el seno cuadrado sí o sí se va a mover entre 0 y 1. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros siempre podemos afirmar que esto está aportando algo en mi denominador. ¿Ok? Entonces, está agrandando mi denominador. Y una forma de crear que una función sea mayor, ¿ya? Es... una forma de crear que una función sea mayor, por ejemplo, es hacer que mi denominador se achique. Entonces yo sacándole eso podría achicarlo eventualmente, ¿ya? Pero yo no lo voy a hacer así porque no se me ocurrió cuando lo estaba trabajando. Y voy a ocupar el criterio de comparación al límite. ¿Sí? Ah, y esto es de primera especie, es importante eso.
¿Por qué es importante? Porque los resultados de comparación al límite, dependiendo si es de primera especie o de segunda especie, tienen consecuencias distintas, ¿ya? Entonces, comparación al límite de g de x es igual a 1 menos x. Esta es la función que se me ocurrió usar para comparación al límite. Muchas personas siempre me preguntan en semestres pasados cómo yo hago para escoger mi función de comparación al límite. Bueno, esta pregunta de acá nunca la puedo contestar bien porque realmente es bien peludo. eh, es bien peludo imaginarte una función para que esto funcione. ¿Ya? Y he llegado a la conclusión que la única forma de encontrar buenas funciones g de x es solamente la práctica. Hacer mucho ejercicio y agarrar experiencia porque a mí me tinca que esta cuestión diverge. ¿Ya? Porque tenemos una función cíclica acá. Esta cuestión diverge, a mí me tinca. Entonces, yo tomé una función que a priori sé que diverge. Y a priori sé que si es que la divido con esta, voy a obtener algo que es fácil sacarle el límite. Entonces, dependiendo del resultado, yo voy a poder llegar a conclusiones. Como que eso es lo que tienen que pensar más o menos, po. Es como, ya, esta cuestión es fácil de saber si la función g de x que escogieron es fácil saber si converge o diverge. Y al puro ojo ustedes tienen que ver esto si va a converger o a diverger dependiendo de las funciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen que saber el comportamiento de estas funciones. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el 1 partido en x, por ejemplo, 1 partido en x, la cuestión es así. ¿Sí? A ver, lo voy a dibujar aquí. Así. ¿Ya? Y está sumado con un seno al cuadrado, lo cual siempre va entre 0 y 1. Entonces, a pesar de que esto vaya siendo como cada vez más chiquitito y tendiendo a 0, 1 partido en x, yo siempre voy a tener una cota de 0 a 1 que lo va a estar levantando un poco. Entonces esta cuestión como que en medida que va bajando, realmente la suma de estos dos como que estaría siendo como esto. Cada vez tendiendo más a 0, pero tendería a mantenerse constante. O sea, yo sé que esta cuestión no va a converger al puro ojo. ¿Ya? Por eso escogí eso. Entonces vamos a ocupar el criterio de comparación al límite. Es decir, que x tendiendo al infinito de 1 dividido en x dividido en 1, x más seno al cuadrado. Ocupando álgebra nosotros podemos llegar a 1 más seno, ahí lo escribí aquí abajo. Ocupando álgebra nosotros llegamos a 1 más seno cuadrado de x dividido en x, ¿sí? Con x tendiendo a infinito, lo cual me da necesariamente que esto es igual a 0. ¿Por qué yo puedo asegurar que este pedazo acá me da igual a 0? Porque acá tenemos una multiplicación. ¿Ya? Y la que sea una multiplicación lo cambia todo. En este caso de acá nosotros teníamos que era una suma. ¿Ya? Que era una suma. ¿Ya? Una suma es distinto a la multiplicación. Obvio. Pero en caso gráfico es distinto. ¿Ya? Porque acá tenemos una función cíclica. Una función cíclica que es así. Multiplicada por un 1 dividido en x. Esto. Y nosotros sabemos que 1 dividido en x converge a 0 cuando x tiende a infinito. ¿Ya? Entonces lo que está creando en esta multiplicación con mi función cíclica es que muy de a poco, el ciclo de mi función va a estar haciendo esto. Se va a ir acotando de a poquito. Y de aquí ustedes sacan la conclusión que, por ejemplo, algo acotado por algo no acotado da acotado. ¿Ya? Es una conclusión súper potente porque yo sé que esto eventualmente con x tendiendo a infinito va a ser 0, necesariamente, sin necesidad de calcular el límite, solamente por argumento gráfico, ¿ya? Por argumento lógico gráfico. Entonces eso es igual a 0. Por lo tanto mi límite es igual a 1, lo cual es distinto a 0 y esto es lo que importa en el criterio de comparación al límite. Al decir que esto es distinto a 0, nosotros tenemos que f y g
se comportan de la misma manera. Por lo tanto, si es que la integral de 0 de 1 a infinito de 1 dividido en x en dx, ¿sí?, converge o diverge, f también va a converger o diverger, ¿ya? Pero nosotros sabemos que esto en integral tipo p de primera especie con p es igual a 1, y nosotros para que esto converja nosotros necesitamos que sea mayor a 1, pero estricto, por lo tanto diverge. Así, por comparación al límite, tenemos que la integral de 1 a infinito de 1 dividido en x más seno cuadrado de x en dx diverge. Lo cual tiene completa lógica con el argumento que yo les dije que esto me tincaba que iba a diverger por el tema de la suma acá, que lo expliqué. ¿Ya? Y así argumentamos formalmente de que esto diverge. ¿Ya?